buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta en la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de noticias de origen internacional, centradas, focalizadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, inunda la madrugada de este miércoles 25 de septiembre. Los discursos del presidente de Brasil, Bolsonaro, del presidente Macri de Argentina, el presidente Piñera de Chile, el presidente Duque, por supuesto, de Colombia, fueron todos referidos al tema venezolano, contuvieron alusiones importantes al tema venezolano. La expresión utilizada por el presidente Donald Trump, la más sutil, fue decir que el señor Maduro Moros es una marioneta cubana. Sin embargo, acá en el país ocurrieron cosas también muy relevantes, muy relevantes. Ayer se produjo la incorporación de la fracción del oficialismo a la Asamblea Nacional. Esto podría ser entendido como un acto normal, más estamos en una situación tremendamente anormal, por eso buscamos criterio experto para que nos oriente en la valoración de lo ocurrido. Tenemos en línea al doctor Ramón Guillermo Aveledo. El doctor Ramón Guillermo Aveledo es un exparlamentario de dilatada y brillante trayectoria. Todo el mundo sabe el papel importantísimo que ha jugado en la construcción de la unidad opositora que obtuvo relevantes victorias en el pasado reciente y además en la actualidad dirige, coordina el instituto que promueve precisamente el apoyo técnico, teórico y metodológico a la labor parlamentaria en nuestro país. Por eso quisimos precisamente conversar con él en esta madrugada, el miércoles 25 de septiembre. Doctor Aveledo, querido amigo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es su valoración? Buenos días, encantado de estar contigo. ¿Cuál es su valoración de este evento del día de ayer? Bueno, yo creo que en medio de tantas cosas negativas que nos están pasando y de la crisis terrible, tan ancha, tan profunda que el país vive, el evento de ayer tiene un signo positivo. Por supuesto digo un signo porque ahora viendo, la autocrítica no forma parte del catálogo, del repertorio de sus cualidades principales, pero sin duda alguna la están corrigiendo a su manera y están dando un paso, digamos, de enmienda. ¿Para qué? Para que esos puntos de vista se expresen en la asamblea y para que la asamblea sea también natural, porque una asamblea de solo opositores no era lógica. Entonces yo creo que eso apunta en la dirección del avance. Ahora va a depender de ellos y desde luego de la mayoría de la unidad en la asamblea y de los demás actores en la asamblea también, el que esa normalidad sea productiva para los venezolanos. Estamos conversando con el doctor Ramón Guillermo Aveledo, inquiriendo su análisis, su primer balance, sus primeras impresiones sobre la recomposición de la Asamblea Nacional como organismo plural, como organismo ya no con la participación únicamente de los actores vinculados al campo democrático, sino también con la participación del oficialismo. Ramón, en el deber ser, esto, como tú bien dices, debería ser un paso en la dirección correcta. La reinstitucionalización del único poder público nacido del voto popular. Ahora, es de temer que tras largos años de polarización y tras un último quinquenio especialmente virulento, pueda ser víctima nuevamente ese espacio de las pasadas pulsiones contradictorias. ¿Cómo colaborar desde el ámbito ciudadano para evitar que la Asamblea Nacional vuelva a ser simplemente una vitrina de la polarización y la diatriba y sea un instrumento de la nación y del Estado
en una hora de crisis social tan profunda? Yo creo que ahí está un punto muy, muy central, Chugo, fíjate. Creo que podemos esperar, sería un poco realista esperar otra cosa, que siempre vamos a estar viendo recurrencias de la polarización extrema, como base porque todavía nadie se ha desmontado de allí. Ahora, y porque hay la falsa creencia en sectores, los sectores oficialistas y también en parte de los opositores, de que la polarización extrema es lo que produce réditos políticos y que nadie, y que todo el mundo tiene que mantenerse, digamos, en la trinchera de los puntos de honor, que es una equivocación porque la mayoría del país, tanto las bases opositoras que quieren un cambio como las bases chavistas que respaldan al gobierno o a la política de estos años, quieren solución de sus problemas y viven, sufren, padecen todos los días la crisis. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que estar muy presente y hacer sentir a los legisladores, a los representantes, sus necesidades y sus demandas, de forma de colocar esas demandas en el centro de la agenda del Parlamento. Allí tiene que discutirse esas cosas tiene que sentir, y esto la Asamblea, estos requerimientos, estoy hablando de las demandas de los empresarios, de las demandas de los trabajadores, de las demandas de los consumidores, de las demandas de las mujeres, de las demandas de los estudiantes. Es decir, por ejemplo, acaba de ocurrir el inicio del año escolar. El inicio del año escolar acaba de ocurrir, hubo la respuesta del gobierno, que para todo responde es o con represión o con propaganda o con ambas. Fue una respuesta básicamente de propaganda, también hubo represión a maestros que manifestaron, pero básicamente de propaganda, fingiendo una normalidad absoluta en el inicio del año escolar. La sociedad sabe, porque lo saben las comunidades educativas, lo sabe la gente que los gremios magisteriales, lo saben los estudiantes, que eso no ha sido normal. Entonces, ¿cómo corregir eso? Implica afrontar la realidad. Entonces, por ejemplo, ese es un gran tema para la discusión en la Asamblea Nacional, para el examen, para que el ministro Aristóbulo Istúdez, que además, por cierto, es un hombre elocuente y que tiene vida parlamentaria, tiene experiencia parlamentaria amplia, vaya y explique, y los diputados exijan explicaciones y se ejerza ese control parlamentario de la gestión gubernamental, al cual ha sido tan reacio el régimen en estos años, pero que es esencial para el funcionamiento, porque la gente habla mucho de la función legislativa, que es, por supuesto, importantísima, definitoria, pero es que el control del poder, el control del gasto, el control de las políticas públicas, la discusión acerca de la pertinencia o no de las políticas públicas, eso es una función que es esencialísima como parte de la representación. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que hacer sentir su exigencia. Aquí pongo un ejemplo, pero podría poner el ejemplo de la luz eléctrica o podría poner el ejemplo del agua. Sí, hacer sentir su agenda para que la agenda de la calle, la agenda de la vida real, la agenda de carne y hueso, agarre, es decir, la calle real, se apropie de una institución que existe para ella. Y ahí no solo deben estar presentes los reclamos de los que queremos un cambio, sino también los reclamos de esa parte de la sociedad que votó por los diputados del Bloque de la Patria y que por una decisión política partidista le fue negada la representación por esos mismos diputados y por la dirección política de esas organizaciones. Entonces, ahí es donde yo creo que apuntamos hacia la normalidad de cómo debe funcionar una república. Ahora, el camino a la normalidad, uno dice normalidad y parece una cosa muy normal. La normalidad en Venezuela está extraviada hace mucho rato. Entonces, ese camino no va a ser un camino sencillo, va a ser un camino difícil, va a ser un camino contradictorio, donde habrá recesos, donde habrá regresos, donde habrá demoras, pero yo creo que en la medida en que la sociedad se haga sentir, ese camino va a ser
menos lento y menos traumático. Estamos conversando con el doctor Ramón Guillermo Aveledo, parlamentario de larga trayectoria y una personalidad que ha jugado papel importantísimo en la construcción del conjunto de fuerzas que permite que hoy el campo democrático diga con propiedad que tiene una amplia mayoría en el poder legislativo. Hablando de estos parlamentarios que nos son más cercanos, a quien yo, por supuesto, expreso mi más claro reconocimiento por la valentía, el coraje y las muy duras condiciones en que les ha tocado ejercer su rol. Sin embargo, hay que reconocer que durante demasiado tiempo, quizá 2 años y medio, 3 años o más, 3 años. Exacto, han operado básicamente como una suerte de partido político opositor, el partido del presidente Guaidó. ¿De qué manera cree usted que pudiera escalar o superar ese rol la mayoría parlamentaria democrática y ubicarse en esta nueva realidad que usted señala de equilibrio republicano? Bueno, ahí, para eso está en la Constitución, el reglamento interior y de debate con todos sus defectos, y aunque hicimos, por cierto, por encargo de ellos, un anteproyecto de reglamento que hizo el Instituto por encargo de ellos para democratizar más y hacer más eficaz la labor parlamentaria. Pero yo creo que ahí está la guía, en la propia Constitución. Hay una tarea de representación que los parlamentarios tienen, unas tareas de control y unas tareas de legislación. Y esas tareas suponen que participan nosotros. Yo creo que tiene que haber, en ese sentido, mucha apertura. A mí me complace la serenidad con la cual ha reaccionado la mayoría de la Asamblea. Yo estoy convencido de que un sector del oficialismo pensó que al anunciar más o menos unilateralmente o por lo menos con acuerdo de un sector respetable pero minoritario de la Cámara, que no tendría, digamos, cómo corresponder, no tendría fuerza para corresponder al acuerdo, anunció la reincorporación y anunció una cosa muy importante, que es la intención de reformar el Consejo Electoral, de hacer un Consejo Electoral confiable para todos, y de hacer las modificaciones que impliquen garantías para los procesos electorales. Lo uso en plural el término en el acuerdo, el anuncio, el documento, lo cual indica que no está hablando de un solo proceso electoral, sino de los procesos electorales. Entonces, a mí me parece que esa es una oportunidad. Ahí tiene la mayoría la oportunidad ahora de decir, bueno, vamos a instalar la comisión técnica en los términos constitucionales y legales correspondientes, ventilemos juntos cuáles son las reformas que hay que hacer, busquemos los acuerdos para eso, porque una democracia como la que queremos que sea la venezolana, no es, porque Venezuela ahorita no es una democracia, pero en una democracia como la que queremos hay acuerdos, hay consensos y hay disensos, y a los consensos, por más escasos que sean, hay que sacarles el máximo provecho para poder procesar los disensos que siempre existirán, procesarlos razonablemente, porque no es verdad que la sociedad se va a convertir en uniforme. La superstición de la uniformidad social ha fracasado en estos años y es muy claro que es una mentira, y hacer una uniformidad al revés, para decirlo en los términos simples, cambiar la uniformidad roja o rojinegra por una uniformidad azul sería una bobería, un error muy grande. La sociedad venezolana no es uniforme, no es monolítica, es variada. Lo que tenemos es que encontrar el rumbo perdido de procesar esas diferencias, esas contradicciones sensatamente, razonablemente, como diríamos venezolanamente, por las buenas. Y para eso está la regla de la democracia. Y yo creo que allí es el principal reto, empezandito, de la mayoría opositora. Ramón, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada, el miércoles 25 de septiembre. Un gran abrazo y muy buenos días. Te agradezco mucho a ti la llamada.
era el doctor Ramón Guillermo Aveledo, exparlamentario de dilatada trayectoria, expresidente de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, director, presidente del Instituto de Apoyo al Parlamentario Fermín Toro, es decir, una personalidad muy conocida por el país. Su criterio es importante. A la clase política recomienda reubicarse en esta situación y hacer viable la reinstitucionalización del Poder Legislativo para que sea útil al país, y a la sociedad civil le recomienda hacer presión para que la agenda de la calle se sienta en el espacio parlamentario y no sea simplemente un foro de la clase política para la clase política. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En la pasada entrevista, el doctor Ramón Guillermo Aveledo recomendaba a la sociedad civil venezolana hacer presión desde la calle para que la agenda de la calle se sienta en el espacio de un poder legislativo reinstitucionalizado. Vamos a conversar con una de las voces más representativas precisamente de la sociedad civil venezolana, Feliciano Reina. Él es activista ciudadano en Civilis y es director y fundador de Acción Solidaria. Fue su voz la que nos representó a más de 200 organizaciones no gubernamentales en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando Michelle Bachelet presentó su célebre informe sobre Venezuela. Y lo tenemos en línea en este momento. Feliciano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión te merece como activista de la sociedad civil esta posible reinstitucionalización del Poder Legislativo en Venezuela? Muchas gracias, Chugo. Yo creo que es un paso realmente importante para la población, más que para, por cualquier otra razón. La situación es tan dura para la población en su gran mayoría que esta vuelta a un funcionamiento representativo precisamente de esa población de la Asamblea Nacional me parece que es fundamental. Ojalá realmente lo que veamos, y por cierto que sería bien importante tener algún espacio, ojalá televisado y también de radio, que permitiera hacerle seguimiento a esas sesiones de la Asamblea Nacional que tuvieran lugar a plena vista de la población, precisamente por ese carácter representativo, para que pudieran seguirse esas discusiones que efectivamente, de nuevo, tuvieran siempre a la persona venezolana que está en esta situación tan difícil en el centro de la acción, en el centro de las discusiones, en el centro de las decisiones. Uno esperaría no ver, ataques estériles, discusiones que no tengan que ver de nuevo con la situación nacional
cómo poder avanzar en soluciones y por lo en el caso en el que nosotros hemos venido trabajando, en el ámbito en el que hemos estado desempeñándonos más recientemente, hace unos 4 años, que es el de la situación de emergencia humanitaria, allí uno esperaría ver ese aporte de la Asamblea Nacional en lo que hemos venido solicitando, como apertura del espacio humanitario, que se tomaran decisiones que hagan que la movilización de lo que le hace falta a la población en este momento, en la etapa de más emergencia, pudiera ser posible. Estamos conversando con Feliciano Reina, director fundador de Acción Solidaria y, repito, una de las voces más representativas de la sociedad civil venezolana. Feliciano, hay una importante cantidad de temas ciudadanos para ser debatidos o para ser promovidos en una asamblea que tiene a su vez una agenda política bastante densa, bastante nutrida, el tema electoral, la designación del nuevo CNE, etcétera. ¿Cómo lograr que temas como la apertura del espacio humanitario, la circulación de los insumos, sobre todo de carácter médico y médico-quirúrgico, el tema del acuerdo de petróleo humanitario, el llamado programa de petróleo por alimentos, o el tema eléctrico, sean escuchados también en el recinto parlamentario, y no solamente escuchados, sino que se conformen en parte fundamental de la agenda de trabajo? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo incidir en eso? Bueno, sí creo que viene un papel importante para la población y distintos sectores de la población organizados, pues, ¿no?, en su conjunto. Creo que esa exigencia claramente parte también de un papel responsable nuestro como sociedad venezolana en conjunto, ¿no? Y tú acabas de mencionar también unos temas que son fundamentales en la agenda política. Nosotros venimos tratando, en distintos ámbitos de buscar como que sea posible avanzar en los distintos caminos absolutamente necesarios para desenredar esta crisis política seria que nos ha traído también a consecuencias humanitarias, pero que puedan avanzar a la velocidad que necesitan, pero también creando sus propios espacios. Ahí sí, yo creo que hay sin duda un papel muy importante para distintos sectores, como decía, de la sociedad, en el avance de la agenda y ciertamente creo que no dejando ninguno que consideren grupos de la sociedad que son importantes. O sea, hay unos que son muy urgentes, hay otros que son importantes y que no deberían quedar fuera de la agenda, que de nuevo habrá cada quien desde su ámbito peleando por ello. Estamos hablando del educativo, el de salud que tú nombrabas, el alimentario. Para nosotros sin ninguna duda es uno de los temas más graves que tenemos en este momento, porque además tiene consecuencias a futuro. Por ejemplo, estos datos de Cáritas recientes de un 35% de niños con síntomas de desnutrición en 18 estados del país es de una enorme gravedad y de enorme urgencia, que es cómo se trabaja en ese ámbito, en el que, por cierto, hay también la posibilidad de tener la asesoría abierta del Programa Mundial de Alimentación. O sea, aquí viene, me parece importante lo que tú decías ahora, o sea, que cómo llevarlos allí, hay un papel nuestro, pero también al mismo tiempo creo que parte de la exigencia general va a ser que cada diputado, cada diputada se entienda como representante y no con una agenda propia, digamos, en medio de esta a veces hasta gritería política, ¿no? Lo que hace falta allí es un trabajo de fondo y de nuevo, tener a la persona venezolana en el centro de la acción, en el centro de la discusión, para ir saliendo, digamos, desde un órgano tan legítimo del Estado venezolano como la Asamblea Nacional, de un foso, digamos, que está causando enormes daños. Feliciano, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 25. Un gran abrazo, Feliciano. Gracias a ti. Era Feliciano Reina,
activista de la sociedad civil venezolana, director fundador de Acción Solidaria, activista de Civilis, Derechos Humanos y, repito, una de las voces más caracterizadas del ámbito civil, del ámbito ciudadano en Venezuela. Dejar la gritería y hacer trabajo de fondo, el planteamiento de Feliciano Reina de cara a la reinstitucionalización, al retorno de la fracción oficialista a la Asamblea Nacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Me preguntan a través de las redes sociales que por qué hablo de reinstitucionalización del Poder Legislativo. Sí, el Poder Legislativo es una institución funcional con mayoría del campo democrático. Por supuesto que lo es. Por supuesto, el poder público nacido del voto popular. Es una institución que tiene ese valor singular, pero por supuesto es una institución plural. El Parlamento se llama así porque la gente parla, habla, discute, y tú no puedes hablar si es un Parlamento, digamos, monocolor o de un solo sector del país. Por eso el retorno de la fracción parlamentaria oficialista es un dato relevante. ¿Qué nos dijo Ramón Guillermo Veledo al respecto? Nos dijo: la ciudadanía tiene que ejercer presión para que la agenda de la calle resuene dentro del ámbito parlamentario. ¿Qué nos dijo Feliciano Reina? Nos dijo: es importante superar la gritería y hacer trabajo de fondo desde el ámbito parlamentario. Ahora vamos a hablar con otra voz representativa, muy representativa de la sociedad civil venezolana. Mariela Ramírez, del movimiento Dale Letra y participante de diversas alianzas y de diversos corrientes dentro de la sociedad civil venezolana, como la Alianza en Protesta Pacífica, por ejemplo, y el diálogo social. Mariela, ¿cuál es tu valoración de este hecho que ayer se produjo, el retorno de la fracción oficialista a la Asamblea Nacional? Buenos días, Chugo, y buenos días a todos los oyentes madrugadores. Bueno, nosotros desde el diálogo social, desde el Movimiento Ciudadano Dale Letra, hemos estado desde que el oficialismo se retiró de la Asamblea solicitándoles, exhortándolos que regresen, así que y con mucha fuerza este año. Así que nosotros pues consideramos un avance importante el que el oficialismo regrese al Parlamento, porque creemos que en el Parlamento es donde puede, como tú decías, solucionarse el diálogo político. Es el lugar por excelencia para el Parlamento, para parlamentar, para dialogar y para darle solución a los gravísimos problemas que estamos padeciendo los venezolanos. Digamos que creemos que es ahí, en la Asamblea Nacional, donde se puede dar pasos ciertos para reinstitucionalizar el país en su conjunto, todos los poderes, el poder judicial, etcétera, y aprobar leyes y aprobar proyectos que puedan solucionar los gravísimos problemas que atraviesa en este momento cada venezolano.
conversamos con Mariela Ramírez. Mariela, nuestros entrevistados anteriores se expresaron en ese mismo sentido acerca de la necesidad de hacer presión para que el Poder Legislativo aborde la pavorosa crisis humanitaria que enfrenta el país, la emergencia humanitaria compleja. Tú nos estás diciendo que es un espacio para aprobar proyectos que tengan que ver directamente con la mejora de la situación desesperada que ve la mayoría venezolana. Un caso concreto y en algunas regiones terrible, casi terminal, como es el caso del Zulia, es el tema eléctrico. Allí entiendo que hay experiencias de avance donde la convergencia entre el régimen de Maduro y la Asamblea Nacional como institución podría dar lugar a una mejora sensible en el corto plazo a problemas muy graves. ¿Es así? Sí, Chugo, miren, la Red de Derechos Humanos y el Diálogo Social presentaron al país, han presentado en los diversos partidos políticos, etcétera, una, digamos, solución temporal mientras ocurre esta diatriba política para hacer del espacio humanitario, de este equipo humanitario del país que responde a 4 principios fundamentales que son humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Consideramos que en este problema que hay entre ambos poderes, podíamos utilizar este espacio humanitario para canalizar los recursos que en este momento no puede, digamos, están paralizados. Están paralizados porque el Ejecutivo no es legítimo, no tiene posibilidades de manejar dinero, porque la comunidad internacional ha respondido a la violación de derechos humanos y a la violación de los derechos políticos y de participación del pueblo de Venezuela con restricciones financieras para el grupo que está en el poder, y el Ejecutivo no está reconocido, tiene esta situación de desacato que ha comenzado desde los diputados de Amazonas, su desincorporación, una causa que incluso ya precluyó en los tribunales ordinarios donde se dio la primera sentencia, y que por tanto los diputados deberían estar fijos, reincorporados a sus funciones. Toda esta situación irregular hace imposible que se manejen fondos en el país para la solución de los problemas de los venezolanos, y la sociedad civil y la Red de Derechos Humanos propuso que se utilizara este espacio institucional para canalizar estos recursos. Todo esto incluso, y llevamos esto adelante, avanzamos en situaciones técnicas, y esto ha estado paralizado justamente por esta diatriba política y por la inoperancia, digamos, el desconocimiento que se hace de la Asamblea Nacional. Hemos solicitado también que esta situación, que es realmente el fondo del asunto, se resuelva para que estos proyectos puedan ser entonces viabilizados y darle soluciones a estos problemas, pero la situación persiste. Entonces, por supuesto que coincido tanto con Ramón Guillermo como con Feliciano en que ahora hay que hacer un trabajo de fondo en el que, por supuesto, los activistas, los ciudadanos, vamos a estar defendiendo estos derechos en la calle. Vamos a comenzar a hacer más presión de calle sobre estos asuntos para, que se resuelva este problema. Ahora, yo en lo particular pienso que la verdadera solución de este asunto es un acuerdo político, puesto que la manera en la que se ha violado la Constitución de parte y parte, y que nos ha llevado a esta situación anómica en Venezuela, ya no, a estas alturas yo diría que es casi irrecuperable sin que haya un acuerdo político que ponga las cosas en su sitio. Entonces, por supuesto que vamos a seguir luchando por, los mecanismos particulares que hemos diseñado en sociedad civil para compensar la situación gravísima de la persona venezolana, pero también vamos a seguir haciendo presión para que la situación se resuelva de manera estructural a través de un acuerdo político negociado, con presencia de la comunidad internacional, con presencia de todos los factores políticos y sociales del país, porque ningún acuerdo nacional que se firme entre parcialidades en este país podrá sacarnos de la gravísima situación en la que nos encontramos los venezolanos. Finalmente, Mariela, estamos conversando con Mariela Ramírez del Movimiento Ciudadano Dale Letra. Insistes en el planteamiento de incrementar la presión de calle para que la agenda ciudadana tenga espacio
en el accionar de la institución parlamentaria. Ahora bien, ¿cómo redimensionar esa calle? ¿Cómo resignificar esa calle? Porque hasta ahora para una importante cantidad de venezolanos, calle significa una forma específica de protesta que generalmente termina en confrontación y luego en desmovilización. Sé que Dale Letra forma parte de la Alianza en Protesta Pacífica. Por eso te pregunto, ¿cómo resignificar la calle para lograr eso que planteas? Bueno, nosotros creemos que hemos estado estos casi 3 años, hemos estado en la calle tratando de modelar justamente otra manera de expresar las necesidades de la población, que no nos lleve, digamos, a esa represión feroz con la que responde el grupo en el poder. Este es un país que históricamente Chuo ha protestado sacando un caucho, unas ramas a la calle y quemándolas, etcétera. Un poco, digamos, haciendo referencia a la barricada, que fue el primer dispositivo de protesta colectiva que apareció en la humanidad. El gobierno ha criminalizado algo que pertenece prácticamente a un acervo cultural histórico sobre la protesta en el país, y nosotros hemos estado estos 3 años tratando de modelar justamente otras maneras que contengan la palabra, que contengan la expresión real de las necesidades de la gente. Por supuesto, esto es un trabajo de hormiguita que no ha llegado a tener proporciones, digamos, nacionales, pero creemos que con organización, con articulación, con unión de la población, en un trabajo que estamos haciendo los movimientos sociales, poco a poco, que vamos construyendo fuerzas de abajo hacia arriba en todos los estados del país, pues comenzaremos a dar muestras de esa articulación que hemos ido logrando, e invitamos a la población a unirse a estas acciones de calle que nosotros proponemos, en donde queremos que la gente no corra los riesgos de la represión, pero que la gente también debe entender que es necesario presionar desde la calle. La dirigencia política también tiene que tener un discurso distinto, una conceptualización distinta de la protesta, para que estos derechos sean reclamados de forma inteligente, audaz, en un contexto represivo como el que tenemos. Y bueno, en eso trabajamos todos los días, y necesitamos el apoyo de cada ciudadano para que este movimiento se haga suficientemente robusto para tener incidencia en los asuntos de la nación. Mariela, te agradecemos grandemente que nos hayas atendido en esta madrugada del miércoles 25 de septiembre. Un gran abrazo. Gracias a ti, Chuo. Saludos. Era Mariela Ramírez, del Movimiento Ciudadano Dale Letra, también integrante de la Alianza en Protesta Pacífica. Coincide con nuestros invitados anteriores, con Ramón Guillermo Aveledo y con Feliciano Reina. Es necesario trascender la gritería y las acusaciones mutuas, que por cierto pueden ser muy ciertas algunas de ellas, pues. Pero este es el momento para activar ese único poder nacido del voto popular y colocarlo al servicio del ciudadano, no simplemente para que sea una gallera más del intercambio partidista. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Ávila Gallery botamos la casa por la ventana. Todo, absolutamente todo al 50% de descuento. Redecora tu casa y oficina con pinturas, serigrafías, esculturas y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Recapitulo brevemente. En nuestro primer bloque tuvimos a Ramón Guillermo Aveledo diciendo que esta reinstitucionalización del Poder Legislativo en Venezuela tiene que tener la presión del ciudadano para que la agenda de la calle resuene dentro del ámbito parlamentario. Feliciano Reina nos decía que la ampliación del espacio humanitario, la llegada efectiva de medicamentos e insumos es vital, un tema vital para este espacio parlamentario que ayer se reconfigura. Mariela Ramírez decía, eso es así, pero hay que presionar desde la calle y hay que resignificar la calle, que la calle no sea simplemente un escenario de represión y escombros, sino que sea un espacio para la articulación ciudadana. Vamos a conversar ahora con un sociólogo venezolano, experto en planificación y desarrollo, que es una fuente de insumo, de información de altísima calidad sobre diversos temas, específicamente con énfasis especial en el tema alimentario. Como bien decía Feliciano Reina, este es un tema central dentro del ámbito de las preocupaciones por la emergencia humanitaria compleja, porque los daños que genera el déficit alimentario es un daño que se extiende por generaciones. Edison Arciniegas, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué, desde tu perspectiva como activista ciudadano, como especialista también en el tema alimentario, qué sería tu expectativa fundamental ante esta posibilidad de reintegración del Poder Legislativo como espacio plural? En primera instancia, muchísimas gracias por la oportunidad. Entrando en contenido, creo que el primer gran reto que tiene el Parlamento es ser precisamente un espacio donde se parlamenten, donde se conversen, donde se dialogue y donde se construyan respuestas a los grandes temas generales del país. Uno de los grandes temas generales en Venezuela es el problema casi estructural que tenemos de inseguridad alimentaria en un país donde tenemos menos del 30% de los alimentos que requerimos. Creo que uno de los grandes temas a construir dentro del Parlamento es cómo sacamos a los alimentos de la matriz de confrontación, cómo hacemos para que mientras se logre resolver, de la manera que se logre resolver la crisis política, que se resolvería o bien cuando un bando le gane al otro, o bien cuando los dos bandos construyan una solución que los incluya, que permita construir un futuro compartido, pero que mientras esto sucede, la población pueda tener una satisfacción así sea mínima, un derecho tan elemental como el derecho a comer, como el derecho a estar correctamente alimentado. Otro de los grandes retos que tiene el Parlamento es cómo construir una relación sana con respecto al contexto geopolítico y al mundo que está alrededor de Venezuela. Porque Venezuela es un país que ahora y que antes tenía una gran dependencia de productos y de alimentos venidos de otros lugares del mundo. Y si el país no tiene una relación sana con el contexto,
pues entonces la seguridad alimentaria no se puede realizar porque Venezuela no tenía ni tiene hoy la capacidad de producir todos los alimentos que requiere. Eso requiere también un abordaje político de contexto que requiere o que debería llevarnos a pensar en el desarrollo de visiones de Estado en torno al sector alimentario. Es decir, esté el sector que esté, hable del sector que esté, hayan temas que sean comunes y hayan temas que se entienda que no deben ser alterados. Estamos conversando con Edison Arciniegas, él es también vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, centrada en estos temas de las necesarias respuestas para atender ya de manera inmediata la emergencia humanitaria compleja. Edison, uno se pone a observar, a monitorear el discurso de los actores políticos y uno se da cuenta que, por ejemplo, el oficialismo, por cierto, haya o no haya crisis, haya o no haya sanciones, la oferta del oficialismo siempre es atemporal. La culpa de lo que pasa es del pasado remoto, del capitalismo, de Cristóbal Colón. Y la solución a lo que hoy vivimos vendrá en el futuro lejano, en la construcción del llamado socialismo. En el caso del campo democrático no es tan así, pero sin embargo, siempre te hablan de las propuestas para el día después. Estamos listos para el día después, tenemos el plan país para el día después, pero nadie explica cómo quedar vivos hasta el día después. ¿Qué hacer de aquí hasta el día antes para que Venezuela no sea un ex país? Ha habido una propuesta interesante planteada sobre ese particular que alude al tema alimentario, que es la propuesta del llamado acuerdo de petróleo humanitario, llamado por otros petróleo por alimentos, que al decir del economista Francisco Rodríguez permitiría decuplicar la cantidad de alimentos que están en el país, es decir, multiplicar por 10 la cantidad de alimentos que hay en el país. Eso implicaría, entre otras cosas, nada más y nada menos que se pusieran de acuerdo el señor Maduro Moros, el presidente Guaidó y el presidente Donald Trump para que un programa de esa naturaleza avance. ¿Es este espacio parlamentario reconfigurado un escenario que posibilita eso? Ojalá existiera la madurez suficiente para entender que hay que aliviar las condiciones de la población. Ojalá existiera la madurez suficiente para comprender que es indispensable preservar los medios de vida de la gente, de los ciudadanos. Ojalá existiera la convicción de hacer lo correcto, aunque no exactamente sea lo conveniente. Un mecanismo como el que permitiese utilizar una parte de las exportaciones petroleras para un canje o para la adquisición de alimentos, insumos alimentarios, medicinas, insumos sanitarios, para hacer suministrados a la población en condiciones habitables, en condiciones transparentes, pues permitiría aliviar en forma tremenda la situación humanitaria. Mira, un dato simple: suministrarle a una persona 20 kilogramos de alimento al mes, de alto rendimiento calórico, con un componente medio de proteínas, y fuesen el solo alimentos agroindustriales, pudiese estar costando más o menos unos $10. Si usted lo llevase por el total de la población que tiene requerimientos alimentarios avanzados por su vulnerabilidad, que son aproximadamente unos 18 millones, pues entonces se estaría dando cuenta que Venezuela necesita algo así como $180 millones al mes para abordar una política de atención y de contención de las circunstancias alimentarias extremas que padece la población, que costaría $180 millones. Solo la exportación de 400.000 barriles diarios de petróleo excedería en más del doble por día. Solo la exportación de un día de petróleo en las condiciones actuales permitiría cubrir eso. Entonces estamos ante el hecho que el país podría, con un mecanismo de este tipo, involucrando a los sectores agroindustriales nacionales, poder satisfacer buena parte de las necesidades de las poblaciones que están sufriendo las condiciones de la emergencia humanitaria. En otras palabras, un mecanismo como este permitiría desmontar la precariedad alimentaria
alimentaria extrema que estamos viviendo y reducir la incidencia de los indicadores que caracterizan a la emergencia humanitaria compleja que padece el país por inseguridad alimentaria. Edison, te agradecemos enormemente que nos hayas permitido este cable a tierra sobre lo que es el inmenso drama humanitario del déficit alimentario y cómo las soluciones para ellos podrían estar al alcance incluso antes de resolver la diatriba política. Muchísimas gracias, Edison. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Chugo, siempre a tu orden. Era Edison Arciniegas de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, experto en planificación, sociólogo venezolano, que nos indica este planteamiento sobre la expectativa que pudiese haber a propósito de un espacio parlamentario nuevamente plural. Yo quiero terminar este programa simplemente dándole este mensaje muy respetuoso, por cierto, a todos los integrantes de la clase política venezolana, oficialista y opositora. Señores, no pierdan tiempo en la necesidad de acusarse, en la necedad, de acusarse mutuamente de ser los responsables de la crisis. No pierdan tiempo en eso, porque este país tiene bastante claro qué pasa en Venezuela y quién es el culpable de ello, quién es el responsable de ello. Aquí la batalla hoy no es por imponer una narrativa. Aquí la batalla hoy es por salvar vidas. Así que, por el amor de Dios, esa bolsería. Está diciendo, bueno, porque es que esto ocurre por culpa de Chávez y por culpa de Maduro, que destruyeron el aparato productivo venezolano, se robaron los reales además, destruyeron PDVSA y nos dejaron en la precariedad. Y después vienen los otros y dicen, no, esto era un paraíso, como diría García Carneiro, esto era pura normalidad hasta que llegaron las sanciones. La culpa es de Trump. Y mientras están en esa bolsería unos y otros, hay gente que literalmente muere de hambre, de enfermedad, de falta de atención. Niños solos en Venezuela porque sus dos padres salieron a tratar de buscar trabajo y comida en el exterior. Niños que quedaron supuestamente al cuidado de sus abuelos, abuelos que necesitan ser cuidados por la precariedad en la que viven. Esto es un drama terrible que va a generar consecuencias para 2 o 3 generaciones más. Ya lo es. Y ustedes, señores de la clase política venezolana, tienen en sus manos algunas de las herramientas que permitirían aliviar ya, no el día después, ya, este durísimo trance por el que atraviesa la población venezolana. Lo dijo Mariela Ramírez. Hay planteamientos que permitirían instrumentar en el tema eléctrico, por ejemplo, soluciones de corto plazo urgentes. Pregúntale a los maracuchos si eso es importante. Lo dijo Edison Arciniegas en materia alimentaria. El programa de petróleo por alimentos puede ser una alternativa ya para enfrentar este drama. Pregúntale eso a los niños que mueren de hambre en todo el país o que están comiendo basura, si eso es importante o no. ¿Qué hacer? Háganlo, porque si no la marejada se los va a llevar a todos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles, César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión.